Muy buenas tardes nuevamente. Hemos dicho en la introducción que vamos a dar inicio a una serie de estudios que hemos estado haciendo que hablan específicamente de lo que son los diezmos y las ofrendas en la Iglesia de Cristo. Quiero dejar en claro y destacar que vamos a tomar este tema muy en serio, muy profundamente, y eso es un estudio, ¿ya? Dejando que el Espíritu Santo pueda usar este estudio, pueda usar lo que vamos a compartir, pueda a través del Espíritu Santo tocar a los pastores, a los predicadores y también al pueblo de Cristo. La verdad de las cosas es que me ha llamado mucho la atención y tengo un dolor grande en mi corazón porque cuando hablamos del diezmo y la ofrenda en el mundo secular, a la iglesia evangélica y a la iglesia, a los pastores principalmente, se nos considera como muy adictos al dinero, pensando que estamos llamando que la gente se congregue, que venga a las iglesias, porque la verdad las cosas es que pareciera que en cada pastor lo único que ven un interés por la parte económica. Sin lugar a duda que esto, mira, es y no es. La verdad las cosas es que a nivel nacional y a internacional se ve mucho abuso con respecto a lo que son la ofrenda y los diezmos. Y la verdad las cosas es que hay un desconocimiento tan profundo al respecto que se ha explotado muy grandemente esto y lo que ha traído mucha distorsión de lo que es el propósito de la Iglesia de Cristo, que es predicar su Evangelio. Así que quiero leerte, vamos a hacer, como te digo, cinco programas vamos a tocar, vamos a hacer una base bíblica, vamos a hacer una introducción, te voy a hacer lo que significa el diezmo, lo que es el sistema tributario de Israel y los tipos de diezmo, porque está en la Biblia, todo basado en la Biblia. Hubieron para el pueblo de Israel varios tipos de diezmo, pero voy a partir estableciendo como siempre una base bíblica para lo que vamos a enseñar y pongo 2 Timoteo 2:15 que dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Estos textos bíblicos los tomo yo siempre para profundizar, para iniciar. Dios, buscando la dirección del Señor, me puso esto. Y esto que está acá, Gálatas 1:9, específicamente ya nos introduce al tema. Como antes hemos dicho, Gálatas 1:9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Está escribiendo Pablo a la iglesia local. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? No sería siervo de Cristo. Esto también Dios me habló. Es decir, yo no estoy agrediendo, no estoy usando estos micrófonos para agredir a nadie, desprestigiar, todo lo contrario. Mi intención y lo que Dios ha puesto en mi corazón es hacer un estudio serio, profundo, porque te digo, la iglesia evangélica está en crisis. Cuando tú sales a evangelizar, cuando tú sales con tu Biblia a la plaza, a la calle, te ven con una Biblia y ya la gente no quiere recibirte. Cuando le dice que eres evangélico, mucho menos, porque vuelvo a insistir, es un pensar masivo de que detrás de cada pastor hay un interesado en tu dinero, en las platas. Entonces, mucha gente, ¿por qué estamos haciendo? Mucha gente me ha pedido un estudio al respecto. Hay muchas iglesias que tocan mucho el tema de los diezmos y predican,
pero no enseñan bíblicamente del diezmo y de las ofrendas. Y la verdad de las cosas es que hay un pasaje que te lo voy a leer más adelante, enseguida, que lo han forzado, lo han malinterpretado, y lo único que usan, que es el pasaje de Malaquía. Normalmente todas o la mayoría de las iglesias sensibilizan al cuerpo con este pasaje bíblico. Es decir, usan el pasaje bíblico, y al leerlo tú te vas a dar cuenta que produce una sensibilidad en la gente. Y ese pasaje está en Malaquías 3:6, y dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de mis leyes, di mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mira, pon atención, la nación, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje normalmente es el típico pasaje bíblico que usan las iglesias para sensibilizar a la gente, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que el objetivo de este estudio es profundizar, analizar y hacer. He hecho una exégesis de este pasaje en todo su contexto bíblico, y vamos a ver qué es lo que quiere decir este pasaje. Obviamente que estos pasajes, esos versículos que usan ahí, lo usan totalmente como una forma de llamar la atención y sensibilizar, como te decía, a la iglesia para que ofrenden, pero no como enseñanza en forma correcta. Por lo tanto, es necesario enseñar a la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que de alguna forma sostenerse bajo una base económica, pero no enseñan, sino que usan esto como este pasaje como manipulación. Aún así, no existe en la iglesia una idea clara del diezmo y la ofrenda. Hay una confusión. La gente, te digo, ningún evangélico o cristiano no sabe claramente la diferencia entre lo que es el diezmo y la ofrenda, porque no tienen por qué saberlo, porque por eso van a la iglesia, para allá crecer, y para que los líderes, los pastores lo hagan crecer en el conocimiento de la palabra, ¿cierto? La gente está cansada de escuchar esto, y aún los que entregan un diezmo no saben por qué lo hacen. Es decir, mira, el texto lo escuchan y la gente da un diezmo, pero hay inconsciencia de quien no da diezmo. Hay ignorancia al respecto, y aún así en los que lo dan por darlo, porque en alguna forma dice: bueno, si lo doy me protejo, ¿ya? La teología de la prosperidad, y esto lo hemos visto ha usado el dar o sembrar como una forma de manipular a los creyentes, y mucho más a los no creyentes. La teología de la prosperidad nació en Perú, en Bolivia, por allí, viene de la Iglesia Católica, y desde la Iglesia Católica anteriormente viene de un movimiento político. Entonces, esta teología de la prosperidad, que no es el tema ahora, sí, cortito te lo digo, hace de que los hijos de Dios debiéramos aspirar a todas las cosas que nosotros estamos viendo o lo que queremos. Y eso le pasa la cuenta a Dios. Pero Dios es justo, Dios nos da lo justo que necesitamos. Iglesias, pastores, falsos pastores que solo buscan el dinero, radios evangélicas y hasta canales de televisión han explotado al pueblo cristiano, quien por falta de conocimiento han sucumbido a esto. Y dice la palabra del Señor: por falta de conocimiento se perdió mi pueblo.
El texto que te leo yo, que está aquí en Malaquías, ¿cierto? Gracias, hermana Paulina. El texto que se usa para obtener los diezmos está en el libro de Malaquías y se ha sacado totalmente de contexto y se usa como un pretexto. Te voy a hablar un poquito de lo que es del libro de Malaquías. El libro de Malaquías se duda del autor. Si Malaquías es el nombre, pero se duda que es él el que escribió ese libro. Se atribuye a un autor anónimo y posiblemente fue Edra que escribió este libro y usó el nombre Malaquías como seudónimo. Entonces, Malaquías en el hebreo quiere decir mal aquí, y eso significa mi mensajero. Ahí después, cuando vamos viendo el significado del libro, te vas a dar cuenta que por qué el nombre. Recuerda, el mensajero. Este libro de Malaquías fue escrito más o menos 450 años antes de Cristo. Es decir, 450, estamos en 2000, más o menos 2500 años atrás. Y se usa solamente se usa para sensibilizar a la iglesia y que entreguen los diezmos. El trasfondo de este libro, el libro de Malaquías, está al final del Antiguo Testamento y es el último de los profetas menores. Malaquías forma parte de un grupo de hombres que, inspirados por Dios, que por 1000 años predijeron la venida del Mesías. El Antiguo Testamento, en alguna forma, el único objetivo principal que tiene es anunciar la venida del Salvador. Eso también es importante saberlo y retenerlo. Estos profetas pusieron al descubierto y con toda claridad los pecados del pueblo de Israel y le alentaron en su incumplimiento del antiguo pacto que tenían con Dios, es decir, la ley. Ese fue el objetivo principal que tenían los profetas, era en alguna forma ser usados por Dios, y estos 3 profetas que te estoy hablando, en alguna forma, la idea que tenía Dios al hacerlo escribir era sensibilizar, llamar la atención del pueblo, porque el pueblo no estaba cumpliendo de acuerdo a la expectativa que Dios tenía para con ellos. Luego que el pueblo de Israel retorna del exilio, se volvió indiferente a Dios. No habían aprendido nada de sus experiencias negativas pasadas. Hubo un silencio de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 400 años. En el libro de Ageo, que también es paralelo y es hermano de esto, en alguna forma, te lo voy a simplificar. El pueblo de Israel vuelve del exilio, vuelve a la tierra prometida, y en alguna forma lo habían pasado muy mal ellos en el exilio porque estaban fuera de su tierra, ¿cierto? Pero dice que no retomaron el culto y el servicio a Dios de su antepasado, Abraham, Isaac y Jacob se convirtieron en un pueblo inmoral e indiferente. Cuando el pueblo de Dios estuvo en el exilio, ellos se desordenaron y se apartaron de Dios, se apartaron del culto de Dios, se apartaron de la intimidad de Dios. Entonces, el objetivo que tenía estos 3 libros o estos profetas menores era justamente eso, llamar la atención. También Nehemías, Esdras se sintieron profundamente afectados con los problemas del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío. Era una época de alejamiento de Dios por parte de los hebreos. El autor está haciendo una severa crítica. Mira que es importante. El libro de Jeremías es una severa crítica a los sacerdotes de la ley, a los sacerdotes del pueblo de Dios. Este libro de Malaquías está dirigido a ellos. Y te lo leo. Mira, dice en Malaquías 1:1, es profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías.
Y después tengo en el capítulo 1, versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es decir, quiero a ver si logro hacerme entender. El autor, que es el vocero de Dios, está dirigiendo el libro de Malaquías al pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel, específicamente a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en aquellos tiempos, ellos tenían familia, ellos se podían casar. Cuando ellos tuvieron, los sacerdotes que tenían un rol muy importante en la relación de Dios con su pueblo, los sacerdotes en el exilio se casaron con mujeres extranjeras. Cuando los sacerdotes caen en todos estos pecados, ellos, los encargados por parte de Dios de llevar al pueblo a una adoración directa, permanente con Dios, ellos se cayeron en pecado. Lo más grave, se casaron con mujeres extranjeras, sus esposas las dejaron y se casaron con... Entonces el culto al Señor, el sistema de holocausto, el sistema de expiación se deformó y prácticamente se anuló. Por lo tanto, Malaquías allá está dirigiendo a los sacerdotes. Muy interesante. En el libro de Malaquías lo señala como culpable de haber hecho tropezar en el pecado al pueblo. El libro de Malaquías hace una crítica a los sacerdotes y laicos quienes se habían divorciado y casado con mujeres paganas que practicaban el culto a los ídolos. Es decir, una confusión completa. Y te estoy metiendo en el ambiente y en la época donde se escribe Malaquías, porque, como lo dijimos al principio, estos versículos que la iglesia hoy día, en estos años, ha usado para pedir el diezmo a la gente, están totalmente fuera de contexto. No es para la iglesia de estos días. Era para el pueblo de Israel y era específicamente para los sacerdotes, que eran los responsables de, como te decía anteriormente, de hacer que el pueblo tuviese una relación y un sistema de culto que Dios había mandado. Cuando ellos retornaron a Jerusalén, esto no estaba siendo así. Dice que en el libro de Ageo, que es hermano de esta profecía, hay una crítica muy grande de parte de Dios a través de Ageo al pueblo, porque todas las familias judías retornaron y empezaron a preocuparse de sus casas, de levantar sus casas, arreglarlas, adornarlas, mejorarlas, pero se habían despreocupado de lo más importante, que era la reconstrucción del templo. Entonces había un caos total en aquellos tiempos. El autor de Malaquías pretende despertar la mente de los receptores. La mente de los receptores de ese tiempo, el pueblo de Israel, en aquel tiempo, después del retorno del exilio. El libro de ninguna manera está estableciendo una doctrina, un versículo, un par de versículos no establecen nunca una doctrina. Bíblicamente, teológicamente, nunca un versículo determina una doctrina. Por lo tanto, lo que se ha usado, estos versículos no tienen fundamento y lo tuercen mucho para determinar una doctrina. Y yo te voy a decir en los próximos programas cómo está respaldado el sistema de diezmo, pero precisamente no es esto. Esta es una llamada de atención a los sacerdotes y al pueblo de Israel, porque en su retorno habían apartado toda su voluntad, todas sus ofrendas, todos sus diezmas, todo el sistema de adoración, de redimisión de pecado y de la vida sacerdotal en el templo estaba totalmente olvidada.
Era ese es el principal objetivo que tiene el libro de Malaquía. Es un libro que recuerda al pueblo de volverse a Dios y sus compromisos que Dios había establecido entre Dios y su pueblo. Los receptores no son el pueblo los receptores son el pueblo de Israel, no es la iglesia. Y más adelante también te voy a decir por qué no es la iglesia. No es para los gentiles, este libro no es para los gentiles, era para el pueblo de Israel. Y como te digo, no es para la iglesia de Cristo, de ninguna manera. Esto no es para la iglesia de Cristo. Es un libro específico, es una carta específica. Es como que si llega una carta de cobranza a mi hijo, a mi nieto, a la casa, y yo me preocupo. No, tiene un destinatario, dice, ¿para quién va la carta? ¿Cierto? Esto para el pueblo de Israel, y específicamente para los sacerdotes. El libro de Malaquía viene siendo el último del Antiguo Testamento y encontramos claramente dos aspectos muy importantes. El pueblo no puede cumplir por sí solo la ley. La ley del Antiguo Pacto, el pueblo por sí solo no la podía cumplir. Segundo, está profetizando, mira que te digo, está profetizando la venida del Señor, y te lo voy a demostrar. Nehemías en 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí hay una profecía de que estaba anunciando la venida de un Salvador. ¿Por qué? Porque ya el pueblo definitivamente ya había mostrado claras señales de que por sí solo los mandamientos dados a Moisés, la relación con Dios, el hombre en sí no puede cumplir ante los requisitos que Dios exige. 4:2 dice que en sus salas traerá salvación. Era lo más, eso era, mira, 4:2, el libro de Malaquía, 4:2, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus salas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mira, dentro de todo el libro de Malaquía, que es cortito, lo más importante está en 4:2, porque está anunciando la venida del Salvador. Eso es más importante que hablar de los diezmos. Eso sí que es importante, eso es doctrina, porque ya en el Antiguo Testamento, 450 años atrás, Dios, a través de este autor, estaba anunciando la venida de su Hijo. Eso es importante. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te han predicado el libro de Malaquía que no sea de los diezmos, para decirte que en Malaquía, 450 años antes de la venida del Señor, ya estaba anunciado? ¿Por qué? Porque el entorno, el momento, las circunstancias demostraban claramente que el hombre necesitaba un Salvador, porque por sí solo era imposible cumplir la ley y cumplir los mandamientos de Dios. Ese es el libro de Malaquía. ¿Qué es más importante? ¿Que te hablen de los diezmos o que te hablen de la venida del Salvador? Todo el capítulo 3 del libro de Malaquía es la profecía de Jesús. Eso es lo importante. Lo menos importante son estos pares de versículos que hablan del diezmo. Nunca el libro de Malaquía lo usan, muy pocamente. Yo nunca lo he escuchado, pero nunca han ocupado el capítulo 3 de Malaquía para decir que la profecía del Señor Jesucristo como Señor y Salvador estaba anunciada 450 años atrás.
una mentira tan grande cuando se usa la palabra le has robado a Dios. Un hijo de Dios en estos tiempos no es un ladrón. Somos redimidos, somos nueva criatura. Y si bien es cierto, el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados pasados, de adulterio, de fornicación, de asesinato, de robo, de mentira, de todos los pecados, ¿por qué hoy día, en este tiempo, alguien del púlpito se atreve a usar esta palabra para acusar a los hijos de Dios que le estamos robando al Señor? ¿Quién está robando? ¿Quién está cometiendo el pecado? Estos pasajes eran una denuncia hacia los sacerdotes de Israel, que después del exilio, por haber quebrantado el pacto, los mandamientos de Dios, eran los sacerdotes los que tenían encargados de hacer cumplir todos los mandamientos de Dios, de mantener una relación continua y permanente del pueblo con Dios. Dios denuncia a los que tenían por responsabilidad el culto a Dios. El libro de Malaquía es contra los sacerdotes de Israel de esos tiempos, no contra los hijos de Dios de estos tiempos. Se usan algunos versículos y los 55 versículos que contemplan este libro se ignoran. En el contexto del libro de Malaquía tenemos una denuncia que son los errores e ignorancia de quien los predica. No puedes tú predicar algo que tú no has estudiado, en cual no has hecho. No puedes tomar un versículo y acusar a los hijos de Dios, a los que están sentados en las bancas de la iglesia, como que le están robando al Señor. El pueblo que no acusa. Mira, suceden dos cosas. Una, que el que está ocupando estos versículos fuera de contexto demuestra su ignorancia con respecto a la Escritura. Y el pueblo que reacciona y que cumple está demostrando su ignorancia también, que no es el versículo esto lo que tiene que gatillar que tú diezmes a la iglesia. No estoy predicando y lo quiero dejar sentado en claro, que tú no debes dar para la iglesia, que tú no eres parte del cuerpo de Cristo y hay que sustentar al pastor, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar la secretaria, hay que pagar todo. Y eso tiene que salir del pueblo de Dios. Pero te voy a demostrar que cuando hablan del 10%, incluso están equivocados, porque es mucho más que eso. Porque ni siquiera han calculado cuantitativamente que ellos piden el 10%, pero si nosotros nos regimos a lo que dice el Nuevo Testamento, te voy a demostrar en los próximos programas que es mucho más que eso. La Iglesia Católica pide el 1%. Entonces no hay relación. No podemos tolerar, hermanos queridos, no podemos tolerar que la palabra de Dios siga siendo usada para explotar al pueblo de Dios. No podemos tolerar como siervos de Dios que se tuerzan las palabras de los púlpitos, que se tuerza la palabra de Dios, que se tuerza esta letra para lograr un objetivo que es económico, netamente económico. Hay hombres fuera del país y también dentro del país que se han hecho millonarios porque han explotado al pueblo de Dios. Y eso hay que denunciarlo, queridos hermanos, y denunciarlo respaldado, no porque lo dice Pastor Andrés Aravena, respaldado por lo que dice su Escritura. Capítulo 1, versículo 1, dice claramente el libro, se dirige al pueblo de Israel, no a la iglesia. Este libro va unido a Ageo y a Nehemías, que son un grupo de 3 libros proféticos que se usa para hablar a Israel. Israel está regresando, como te decía, del exilio, y era motivado
a través de estos libros, mira lo que tiene como objetivo estos libros, a reconstruir el templo de Dios, a reconstruir el sistema de expiación para el hombre, porque eso es lo que funcionaba, a reconstruir la vida religiosa entre el pueblo y Dios. Tenía como finalidad a activar el sistema de diezmo de esos tiempos, Ese era el objetivo de estos libros, a construir el templo, a restablecer el sistema de expiación que tenían los hombres, porque acuérdate que en esos tiempos el pecado se limpiaba a través del sistema de expiación que Dios, y a activar la vida religiosa. Cada uno, dice el libro de Ageo, cada uno estaba preocupado de hermosear sus casas, pero nadie se preocupaba. Y el libro de Ageo habla específicamente una llamada de atención al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que no se habían preocupado de reconstruir el templo de él. Estaba cada uno ubicado, destinado a hacer su propio uso. El tema de los diezmos no estaba en ningún momento en la mente de Malaquías, el creador. Se usa para pedir diezmo y no se usa para activar que hay que construir el templo, que hay que tener el sistema de expiación, la vida religiosa, la actividad de los diezmos. Es más, ¿sabes tú? Mira qué importante lo que te voy a decir. Muy importante. Esto sí que quiero que... No podía el libro de Malaquías estar dirigido a la iglesia de Cristo. No podía en ese tiempo, en esos años no. ¿Sabes por qué? Porque dice Efesios capítulo 3, del versículo 3 al 12, y Colosenses del 1, del 26 al 29, que la iglesia en esos tiempos era un misterio para el pueblo de Dios. Nadie, absolutamente nadie, había hablado de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo fue revelada, está en el Antiguo Testamento y fue revelada después de la venida de Jesús. Jesús vino a establecer su iglesia. Así que era imposible que 400 años alguien pudiese estar escribiendo un libro dirigido a la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta? El sistema cronológico no estaba ni en la mente. Malaquías capítulo 1 y 6 y 2.1, como te decía, se dirige específicamente a los sacerdotes. Y el contexto general del libro es amonestar a los sacerdotes. Ellos eran culpables de la indiferencia que se había producido. Se usa el libro para hoy día, se usa este libro de Malaquías tan malamente, y eso hay que denunciarlo. Eso hay que denunciarlo. Cuando alguien dice si una tilde, un punto de una i, le cambiamos. Y dice Pablo, si anuncias otro evangelio, seas anatema. Por eso es súper importante, y lo hemos destacado de estos micrófonos, la importancia que tiene para los pastores, para los predicadores, que usen de hacer exégesis a través de lo que dice la palabra, que oren al Señor y que Dios les muestre verdaderamente la profundidad y el contenido de la Sagrada Escritura, y que no hablen palabras de hombre. ¿Cuál es el pecado más grande en estos tiempos? No te hablan de la fornicación, no te hablan de la flojera espiritual. El pecado más grande que hoy se acusa a la iglesia es no diezmar. Entonces tú puedes estar en adulterio, puedes estar en fornicación, puedes estar no asistiendo a la iglesia, puedes tener un hogar totalmente destruido, pero no te hablan de eso. Te hablan de que no has llevado los diezmos al alfolí. Se profana el santo nombre de Dios cuando se usa esta escritura para acusar a los hijos de Dios de ladrones. Solo Satanás acusa a los hijos de Dios. Solo Satanás acusa a los hijos de Dios. Nunca un predicador, nunca un pastor va a apuntar a su iglesia como que le estamos robando al Señor. Cada domingo en las iglesias se realizan verdaderas herejías en el nombre de Dios cuando se forza esta palabra
para interpretarla en forma errada. Dice versículo 2.2 de Malaquía: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mí, a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún la he maldecido porque no habéis decidido de corazón. 33.100 versículos en la Biblia no los podemos forzar. Versículo 3: he aquí yo os dañaré la simiente de la y os echaré al rostro de el estercol. Mira la llamada de atención hacia los sacerdotes. He aquí yo os dañaré la simientera y os echaré al rostro el estercol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, con Leví, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dato importante, está nombrando a la tribu de Leví. Dios responsabiliza claramente a los sacerdotes. Dice su palabra, y vamos a seguir analizando el texto, capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? El texto es claro. Era un asunto entre el hombre y Dios. La iglesia no es parte del texto, ni tampoco existía en esa fecha. Versículo 9. Porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Cuando dice la nación toda, se refiere específicamente al pueblo, a la nación de Israel. No a Chile, no a Argentina, no a Estados Unidos, al pueblo de Israel. Confirma esta escritura, tal como está, literal, dice, porque vosotros, la nación toda, confirma que los deudores era la nación de Israel, no los chilenos, no los de cualquier país, era la nación de Israel. Versículo 10, traed los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? Es un almacén para maíces y otras provisiones, bodega o tesorería del templo para comida y productos agrícolas. Dice la palabra, el alfolí, ¿viste? Fijas cómo han sacado de contexto. No dice traigan los alimentos a la iglesia. No dice traigan los animales, la primicia al tesorero. No dice traigan los diezmos al pastor. No dice la escritura eso. Queridos hermanos, no lo dice. Como vemos, como podemos ver, cuando habla de diezmo, no se trata de dinero. Queridos hermanos, no se trata de dinero, no se trata el sobre, hasta los sobres que colocan en la iglesia dice diezmo, no alcanzaría, tú alcanzarías a echar el diezmo, porque si eres agricultor tendrías que traer un saco de maíz, un saco de trigo y echarlo en ese sobre. Del sobre está mal hecho. El diezmo no es dinero, queridos hermanos, no es dinero. El diezmo eran semillas, eran animales, eran las primicias de ese tiempo. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado que se comete contra la palabra de Dios? Es que están tratando de establecer y formalizando una ley divina que no es ley divina para la iglesia de estos tiempos. No, el diezmo no es una doctrina, el contexto de Malaquía, capítulo 3, es otro, completamente distinto, en la profecía del Salvador. Eso es el libro de Malaquía, perdón. Todo lo referente al diezmo y según el texto de Malaquía suena como un texto usado fuera de contexto y ha dañado grandemente al prestigio de la iglesia evangélica y al título de pastor. ¿Sabes qué? Todos sabemos que cuando se dice un pastor es sinónimo de un marrero, de un ladrón.
La gente en el mundo nos mira a nosotros los pastores como delincuentes, que lo único que queremos hacer es llevar a la gente a la iglesia para meterle la mano en los bolsillos. Y eso se ha deformado y esa culpa la tiene la gente que ha predicado, que ha pedido diezmo forzando la palabra de Dios. Se nos identifica a los pastores de estos tiempos como querer robar y sacar la plata de los que ingresan a la iglesia. La gente está cansada y confundida. ¿Robar a Dios es el que está en la silla? ¿O robar a Dios es el que está usando la palabra fuera de significado? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Según el hebreo, la palabra hebrea, ¿sí?, quiere decir hacer, es el contenido de diezmo. Y en la 10ª parte de las entradas, mira, específica, de las entradas o ganancias netas dedicadas a Dios para fines religiosos y como expresión de adoración a Él. Eso es el diezmo. Del griego quiere decir decate y quiere decir el décimo, la 10ª parte. Entonces, no puede determinarse claramente cuándo y dónde nació la idea de hacer la 10ª parte de estos bienes para pagar un tributo a Dios o a los gobernantes. La historia bíblica revela que existía ya en Babilonia, en los tiempos antiguos, tanto como en Persia, Egipto y aún en China, este sentido de apartar el diezmo. Abraham supo de ello cuando migró de Ur, en Génesis 14, 17, 2. Ese es el diezmo, la 10ª parte de tus ganancias netas dedicadas, que son semillas. El diezmo no se trata de plata o dinero, son especies que emanan de un corazón con gratitud y adoración. Eso es esencial, que cuando se da el diezmo salga de tu corazón con gratitud y adoración. El diezmo consistía primordialmente en alimentos y ganados, nunca dinero. Israel, siendo el pueblo ganadero y agrícola, se le pedía los frutos de la tierra y de sus ganados. Lo veremos más adelante en lo que nos muestra el libro de Levítico, Deuteronomio y Números. Ahí está especificada claramente cuál es el sistema del diezmo, cómo funciona de manera que de quien no tuviera ni tierra ni ganado no debía diezmar. Porque, mira qué importante, el que no tenía tierra en aquellos tiempos ni tenía ganado podía venir a la sinagoga y nunca nadie lo iba a acusar que le estaba robando, porque era para los que tenían. Malaquía dice de los diezmos que son 4, son aceite, vino, cereales y ganado. Aceite, vino, cereales y ganado. No me aparece dinero. El diezmo es algo sagrado. En Levítico 27, del 30 al 34, dice claramente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera, ahí está estipulando de que Dios está pidiendo el diezmo. Y mira aquí, pon mucha atención de lo que va a decir. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, me refiero a algo, añadirá la 5ª parte de su precio por ella. Levítico capítulo 27, 31 está diciendo que si yo tengo un animal para diezmar y lo quiero redimir, me quiero quedar, tengo que dar el valor del animal más el 20%. Es decir, ¿te fijas? Ya estamos, qué bueno que no lo han explotado esto. Estamos hablando de que el valor que tú tienes que llevar a Dios es el 30%. Es el 30%, no es en el caso que tú quieras redimir algo. Y todo diezmo de vaca, oveja, de todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado. Debajo de la vara.
Mira, ahí es importante, hay una medida, Dios puso una medida. No mirarás si es bueno o es malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiares, tanto él como que se dio, y el cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatadas. Existía la posibilidad de que tú hicieses un cambio, pero aquí Levítico capítulo 27, 33 te dice claramente que no puedes hacer cambio, y si cambias esto por esto, tienes que llevar los dos cambios allá. Estos son los mandamientos, versículos, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. Y aquí, mira, lo que te estoy diciendo lo respaldo con Levítico 27, 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. No dice para la iglesia de Cristo. Dice versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. No era para los gentiles, ni era tampoco para la iglesia de Cristo. Vamos a dejar ahí el estudio, pero quise hacerte una introducción y te pido que ojalá haya sido claro, puedas entender y lee el libro de Malaquías, léelo esta semana. Me gustaría que tú pudieses comprender y pídele al Espíritu Santo que lo que hemos compartido esta tarde pueda servirte para leer ese libro. No es muy largo, léelo con mucha calma, averigua sobre son los diezmos, tu pastor, tu predicador y también tu oveja, para que te vas a dar cuenta que estamos forzando las escrituras, y eso es pecado. Ese pecado es más grande de no llevar hoy día los diezmos a la iglesia. Torcer la palabra de Dios es un pecado más grande. Y los resultados están ahí. Somos mal testimonio. Somos mal testimonio. La iglesia evangélica de estos tiempos somos mal testimonio, porque la gente no quiere venir a las iglesias porque creen que le vamos a quitar la plata. Somos mal testimonio porque han habido falsos pastores a nivel internacional que se han llevado las ovejas y la han explotado, la han estrujado. Tienen aviones, tienen jet, tienen los mejores autos, las mejores casas. ¿Por qué? Porque también inventaron que tú puedes pactar con Dios. Hay canales de televisión que han abusado de tu cáncer, de tu enfermedad, de la drogadicción de un hijo tuyo, para decirte que si tú pones $1,000 o $5,000, Dios, puedes hacer un pacto con Dios, porque Él te va a solucionar el problema. Dios no necesita el dinero. A Dios no se le puede tentar con dinero, porque Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia. Y si Él quiere sanar, y si Él quiere hacer un milagro, lo va a hacer sin pedirte nada, solo por la fe que tú puedas tener en Él. Iglesias completas que han sido explotadas. ¿Sabes tú? Iglesias completas que hoy día, a fin de mes, hay un evento acá en la catedral del pastor Fernando Chaparro, donde viene Cash Luna, uno de estos falsos profetas, y ya te están cobrando 10,000 pesos porque tú puedas ir a ese congreso. Te pregunto, ¿cuánto cobraba Jesucristo para ir a escucharlo a Él en vivo y en directo? Nada. ¿Cuánto te cobraba Pablo? ¿Cuánto te cobraban los apóstoles para predicarte el evangelio? Nada, porque la palabra de Dios no se vende. Cristo no se vende. Cristo tú no lo puedes chantajear con dinero. Por lo tanto, es indispensable en estos tiempos aclarar el concepto de diezmos y ofrenda claramente según lo que dice la palabra de Dios. Vamos a dejar esto hasta acá. Hay 4 sistemas de diezmar que está establecido en las leyes del pueblo hebreo. 4 sistemas que los vamos a ver en la próxima clase, y te vas a dar cuenta de que en ninguno de ellos está establecido lo que es el dinero. Lo único que vimos allá que habló de dinero es que cuando tú querías redimir, comprar algo de lo que llevabas al templo, tenías que a ese valor agregarle un quinto, el 20%. Es decir, yo compraba una oveja que valía 100,000 pesos, para llevarla después al templo tenía que llevar 300,000 pesos. Así que si están pidiendo los pastores
Hasta eso están haciendo mal. Pongamos en esto y nos despedimos. Me despido. Dice Malaquías 3, maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Querido hermano, la iglesia de Cristo no somos unos ladrones, no somos unos hijos de Dios, somos santificados, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ya no vivo yo. Si yo fui un ladrón, si yo fui un sinvergüenza, Gálatas 2:20 dice, ya no vive el ladrón. Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. No permitas nunca más que te acusen de ladrón, porque Cristo vive en ti. Nos vemos el próximo jueves a las 17 horas y este programa se repite el domingo a las 11 de la mañana. Muy buenas tardes. Mire que ladrones los hijos de Dios.